Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Llegamos al segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy la liturgia de la palabra nos propone el texto de San Mateo en el capítulo número 17, versículos que van del 1 al 9. Si la semana pasada nos detuvimos en el relato de las tentaciones, hoy, como ya es una tradición en la liturgia de la Iglesia, un domingo posterior nos detenemos en contemplar a Jesucristo transfigurado, el sufrimiento, la muerte, la injusticia de la cual Él va a ser víctima, no van a tener la última palabra, sino que Jesucristo, por el infinito amor y misericordia que tiene a la humanidad, va a ocupar eso como un camino, más bien como una herramienta para poder darnos su perdón, su salvación, su gracia a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Cristo transforma todo aquello que es oscuridad en luz, todo aquello que es injusticia en justificación y todo aquello que es odio lo va a transformar en fuente de amor, de entrega por amor a cada uno de nosotros. De hecho, el contexto de la transfiguración que hoy escuchamos en el Santo Evangelio del día ocurre posteriormente al anuncio de la pasión del Señor. En el relato de la transfiguración, entonces, Jesús quiere animar a sus discípulos. Jesús quiere fortalecer su espíritu para que no sucumban totalmente ante el escándalo de la cruz y del sufrimiento. El relato evangélico de San Mateo comienza diciéndonos esta frase: los hizo subir a solas con Él. Este subir a solas manifiesta en un primer momento la intimidad con Jesús, la intimidad profunda en la relación con Jesús. Y esto al mismo tiempo hace que se eleve el discípulo a un nivel en donde va a poder captar realidades de Cristo que en un primer momento no sea capaz de captar. Por eso dice el texto que los discípulos van a solas. Están a solas, símbolo de la intimidad que tienen con Cristo. Por esa intimidad van subiendo hacia ese monte hasta llegar a contemplarlo transfigurado, es decir, hasta llegar a conocerle a Jesús. El camino entonces para llegar a conocer al Señor en nuestras vidas es un camino que debe de estar precedido de la intimidad. En la medida hay intimidad con Cristo, en esa medida hay crecimiento también del ser humano. El ser humano se va elevando, va subiendo al monte de la fe, al monte de la apertura del corazón y de la mente, en donde va a poder entender y captar realidades más profundas que en un primer momento no va a poder captar. De algún modo, con esta escena evangélica, también a nosotros se nos invita a través del Evangelio a estar a solas con Jesús en un primer momento, a buscar esa intimidad con el Señor, porque solo en esa medida podemos elevarnos, podemos ir creciendo, podemos ir elevándonos a esa profundidad de nuestra visión humana. Muchas veces nuestras visiones son muy cortas, no son panorámicas. Cuando uno sube un monte, cuando uno sube a una altura considerable, uno tiene un mejor panorama de las cosas. Uno mira de otra manera las cosas, tiene una perspectiva más amplia desde lo alto que desde lo bajo. Por eso, este lenguaje tan simbólico va manifestando la necesidad que tiene el ser humano, el creyente, el cristiano sobre todo, pues, de estar a solas con Jesús. A veces los seres humanos estamos a solas, sí, pero con aquellos recuerdos que nos hunden. Estamos a solas muchas veces y pasamos quizás horas y horas, noches enteras, pero con nuestras heridas que no hemos podido sanar. Estamos a solas con nuestras fijaciones humanas. Estamos a solas con nuestras rigideces mentales, a veces también morales, y por eso nuestras visiones son muy frustrantes. Nuestras visiones de nuestra propia vida o de la vida de nuestro entorno son bastante pesimistas, porque estamos a solas con nuestros pensamientos, con aquello que nos daña, con aquello que realmente no nos ayuda a elevarnos. La propuesta de Jesús ahora es, para cada uno de nosotros, tratar de buscar estar a solas con Él,
nutrirnos pues de su presencia, llegar a tener una intimidad profunda, pero con Él, no con aquello que realmente nos deja en una visión frustrante de nuestra propia vida y que no nos eleva pues a esos niveles de crecimiento humano y espiritual que tanto necesitamos cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces en ocasiones ver la acción de Dios o a Dios mismo en nuestro diario vivir? Porque nos cuesta trabajo también estar a solas con Él, tener esa intimidad en la oración, en la adoración hacia su ser. Ahora bien, ese estar a solas con Jesús no solamente hay que entenderlo como un estar a solas físicamente, sino que ese estar a solas manifiesta una actitud más bien interior. Es el encontrarnos con Él, el estar con Él, conectar con Él, con su mensaje, con su voluntad, discerniendo realmente lo que Dios nos pide y nos exige en determinados momentos de nuestra vida. Y eso solo se puede ir alcanzando, en primer lugar, con la oración. Pero acordémonos que la oración, de algún modo u otro, siempre es un don de Dios. Por lo tanto, hay que pedirlo con humildad. Por otra parte, en otro de los versículos del texto de San Mateo, capítulo 17, nos referimos al versículo número 5, se nos dice que el Padre, cuando Jesús está transfigurado, les va a decir a los discípulos: este es mi Hijo, escuchadle, porque en Él tengo puestas mis complacencias. La semana pasada considerábamos que una de las formas como la tentación y cómo el tentador de alguna manera se quiere hacer presente en nuestras vidas es a través de la palabra. Por eso decíamos que había que tener cuidado de lo que escuchábamos y a quiénes escuchábamos. Pues hoy el Evangelio nos dice a quién debemos de escuchar en primer lugar. Es a Jesucristo, es a su vida, es a su mensaje, a quien debemos de prestarle mucha atención. Estamos en el tiempo de Cuaresma, no debemos olvidarlo, tiempo de conversión. En este sentido, podríamos decir que la conversión inicia con escuchar a Jesús. Escuchar su mensaje, aprender de Él, estar siempre atento a las claves y a las luces que vienen de la palabra y del gesto de Jesús. Por eso es que el Padre calla de algún modo a Pedro, podríamos decir. Pedro está hablando: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Pero la palabra de Pedro, que representa la palabra humana, se ve interrumpida por la palabra del Padre, que indica a quién debemos escuchar. Escuchar a Jesús de Nazaret. Escuchar, pues, en último término, a Dios. Jesús es la palabra hecha carne, la palabra que hemos de escuchar, la palabra que da sentido y que da luz a todas las situaciones de nuestra humanidad, de nuestro vivir. Por eso, si queremos también no ceder ante el tentador, o si hemos caído ante el tentador, lo que hemos de hacer es volver a la escucha de Jesucristo, porque el camino de la conversión inicia con la escucha, porque si no somos capaces de escuchar a Dios, nos va a ser muy difícil de iniciar un verdadero proceso de conversión, de iniciar un verdadero proceso de crecimiento humano y espiritual. La propuesta, pues, del Evangelio es comenzar a escuchar más a Jesús. Nuestra conversión, pues, no puede darse solamente a través de aquello que nosotros consideramos cambiar o que nosotros nos proponemos erradicar. La conversión tampoco va a venir solamente por el esfuerzo personal que pongamos con nuestra voluntad. La conversión inicia cuando sabemos escuchar a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque todas las demás palabras que no son las palabras de Cristo, que no son la palabra que es Cristo, si bien es cierto, nos pueden ayudar, nos pueden iluminar muchas cosas porque son palabras humanas y muchas veces las palabras humanas están revestidas también de algo divino, no lo vamos a negar, pero son palabras insuficientes. Aunque sean grandes ideas quizás, son palabras limitadas. Necesitamos pues la palabra perfecta, la palabra sabia, que es sabia de modo pleno, y esa solamente viene contenida
en Jesucristo nuestro Señor, la palabra eterna del Padre que Dios ha hablado para iluminarnos y para transformarnos. Por eso necesitamos escucharle a Él. Que el Señor pues nos conceda a cada uno de nosotros seguir en esta dinámica cuaresmal y que Él nos ayude a saber escuchar su mensaje, su palabra.